Hola, soy Lina María Serrano. Bienvenidos a este espacio de lectura donde descubrimos historias maravillosas, cuentos que nos llevan a otros lugares, a otros espacios, historias que nos hacen meter en los huesos de otras personas. Seguimos con la lectura de esta historia de Mario Mendoza, La melancolía de los feos. Gracias por todos sus comentarios. No se les olvide darle me gusta, compartir y suscribirse para que cada vez que salga un nuevo episodio, pues les llegue la notificación y sigamos todos juntos esta historia. Continuamos en la página 166. Nunca la llamé ni la volví a ver. Salí a la calle agotado como si acabara de correr una maratón completa y tiré la tarjeta con su número de celular en un bote público de basura. Estaba harto de los laberintos y misterios trazados por un psicópata para que yo me perdiera en ellos y al final el minotauro me alcanzara y me cortara la cabeza. Luego tomé un taxi y regresé a mi casa con una depresión súbita que me hundía entre arrepentimientos y culpas mezcladas. Alfonso, Fanny, Claudia, yo. ¿Qué carajos era lo que me estaba pasando? ¿Era esto un juego de espejos contrapuestos? Estaba enamorado de Fanny hasta el punto de bloquearme sexualmente con otras mujeres y solo desearla a ella y a nadie más. ¿Cómo había terminado yo enredado con las mujeres que habían tenido vínculos amorosos con Alfonso? ¿Era cierto que solo deseamos a través del deseo de los otros? ¿Era toda esta historia un plan preconcebido en la mente enferma de un jorobado cuya insania saltaba a la vista? Esa noche soñé con un corredor largo y estrecho por el que yo deambulaba a ciegas. Alfonso, abrazado a Fanny y a Claudia, se reía de mi torpeza y gritaba entre carcajadas: «Está perdido, mírenlo, no va a encontrar la salida». Unos días después, consulté en la biblioteca Luis Ángel Arango el tema de San Brendan. Claudia recordaba, o creía recordar, que ese era el nombre con el cual estaba obsesionado Alfonso la última vez que lo había visto. En efecto, la historia existía y era apasionante. Encontré 2 libros al respecto. La crónica medieval, que hacía referencia al viaje de un monje irlandés hasta una tierra prometida, y la crónica de un marino llamado Tim Severin, quien, siguiendo paso a paso cada una de las indicaciones del texto original, había construido un barco, lo había forrado con cuero, le había untado grasa animal y se había lanzado al mar hasta llegar a Terranova y comprobar que el antiguo monje era el primer hombre que había llegado a América desde Europa atravesando el Atlántico Norte. Si el viaje medieval era cierto, como lo aseguraba Severin y varios expertos de la National Geographic, San Brendan había llegado a América casi 1000 años antes que Colón y 400 antes que los vikingos. La ruta elegida había sido la siguiente: salir de Irlanda hacia el norte y atravesar las Islas Hébridas, hacer una primera parada en las Islas Feroe, navegar hacia Islandia y hacer una segunda parada muy cerca de Reykjavik, cruzar el estrecho de Dinamarca y bordear la costa de Groenlandia, finalmente arribar a Terranova o a la península de Labrador en la costa canadiense. Esa era la ruta que había cumplido Severin en 1976, siguiendo las descripciones medievales, y el éxito de su hazaña le había dado la vuelta al mundo. Había viajado desde Irlanda hasta América en una pequeña embarcación forrada con 49 cueros de buey, y cuyas correas, pellejos y madera habían sido protegidas con grasa de lana derretida. Un barco hecho a la medida exacta de la crónica medieval. No era fácil descubrir si Alfonso estaba preparando un viaje por el Atlántico. Claudia había dicho que tenía mapas caribeños extendidos sobre el piso y la cama, es decir, un viaje influenciado por la historia del santo irlandés, o si por el contrario estaba planeando un viaje en la línea de Vito Dumas, esto es, hacia el sur. Lo cierto es que tanto el monje como el argentino navegaban con una misma imagen en la cabeza: salvar el mundo, llegar a la tierra prometida o impedir
que las atrocidades de la Segunda Guerra se convirtieran en un modelo a seguir para las futuras generaciones. Viajar era sinónimo de una expurgación, de una purificación de la humanidad que la humanidad necesitaba para seguir adelante. No obstante, el dato de que los dos sobres traían estampillas ecuatorianas me indicaba que Alfonso se había inclinado más por la opción de Dumas, por un viaje hacia el sur partiendo del Océano Pacífico. Eso era lo que tenía que confirmar. Sin embargo, antes tenía pendiente una última averiguación. Quería saber si era posible encontrar a la familia de Ana Valencia, la amiga de Alfonso en la clínica, y preguntarles por ese vínculo que había surgido de manera espontánea entre los dos pacientes. Tal vez ella había comentado algo que Alfonso escondía en su carta, no sé, algún dato que me permitiera ir dándole formas a este rompecabezas que aún no terminaba de entender. Ana pertenecía a una familia de clase media y su madre había sufrido con una hija a quien ella consideraba díscola, por fuera de la ley, como si la enfermedad no fuera involuntaria, sino un arma más que Ana utilizaba para rebelarse en contra de las costumbres de un entorno conservador y tramposo. Le admiraba a su hija su inteligencia, su cultura, su agudeza, pero le temía cuando se transformaba en un animal salvaje que solo podían controlar los enfermos de las ambulancias y los sedantes. Me presenté como un psiquiatra que estaba investigando sobre el vampirismo clínico y así, poco a poco, fui llegando a lo que realmente me interesaba, la amistad de la joven con Alfonso. La madre de Ana me atendió con amabilidad y no le disgustó entrevistarse conmigo. Quizás, en lo más profundo de sí, extrañaba hablar sobre su hija, recordarla, hacerla presente mediante un diálogo amistoso con alguien que la comprendiera. ¿Recuerda algo en particular de la amistad con ese paciente Alfonso? Pregunté fingiendo que anotaba en mi libreta toda la conversación. Ana lo quería mucho, lo quería de verdad, dijo la señora, mordiéndose el labio inferior. Decía que era como ella, que ambos venían de mundos similares. Era un tipo jorobado, enano, con una mirada agresiva, que estaba recluido por drogadicto y alcohólico. Lo peor de lo peor. Sin embargo, a mi esposo y a mí nos tocó tolerar esa relación porque no teníamos salida. La proximidad con ese señor le hizo bien mientras estuvo interna en la clínica. Leían juntos, caminaban, veían películas en la sala de estar. Temíamos que después ella se enamorara de él, lo cual ya hubiera sido el colmo. ¿Cómo es tan rara? Perdón, era. La mujer bajó la cabeza como si la frase le acabara de recordar su muerte. ¿No siguieron viéndose a la salida de la clínica? Dije con el esfero en la mano y la libreta abierta frente a mí. Se prometieron mutuamente que iban a mantener la amistad cuando salieran, sí, pero no tuvieron tiempo. La policía mató a mi hija a los pocos días y ese señor todavía seguía recluido. Después, un sábado, en las horas de la tarde, encontramos en la tumba de Ana unas flores y un barco en miniatura construido dentro de una botella. Los empleados nos dijeron que lo había dejado un señor enano y jorobado, que había visitado la tumba al mediodía. Nunca más volvimos a saber nada de él. Bueno, muchas gracias. No quiero seguir importunándola. Dije a manera de despedida y me puse de pie. Espere, no sé si le interese unas hojas del diario de mi hija en donde habla de él. Son anotaciones en las que escribió sobre marineros y viajes, algo así, temas que ese señor le metió en la cabeza. Sí, me interesa mucho. Puedo sacar una copia y le regreso los originales, si le parece bien. Espéreme, ya se los bajo. En efecto, la madre de Ana me entregó unos párrafos del diario de su hija que correspondían a los días en que había conocido a Alfonso. Las fotocopié en una papelería cercana. Le regresé los originales, le di las gracias por su tiempo y su gentileza, y regresé al hospital con las copias entre una carpeta. En las horas de la noche llamé a Fanny y le conté en qué iban mis pesquisas sobre Alfonso, suprimiendo, por supuesto, el aparatoso episodio con Claudia. Solo le dije que la había buscado en un burdel del barrio Santa Fe y que había descubierto que ella era la persona que escribía mi nombre en los sobres que luego dejaba en mi oficina del hospital.
Fanny me preguntó en voz baja como si estuviéramos hablando en secreto. ¿Y es bonita esa tal Claudia? Sí, más o menos. ¿Te coqueteó mucho? No, nos limitamos a hablar de Alfonso. ¿Y quedaron de llamarse y verse después? Tiré su teléfono a la basura. ¿Por qué? Decidí jugarme una carta a fondo. Me puse nervioso. El corazón se me aceleró de nuevo, como solía pasarme cuando estaba cerca de Fanny, pero me dije que no podía quedarme toda la vida así, en suspenso, sin mover las fichas en el tablero. Por eso le dije bajando también la voz. Porque mientras estaba allá metido me sentí mal. No hice sino pensar en ti. Mentiroso, te lo juro. Tenía ganas de irme para tu casa, pero era ya muy tarde. Los milagros que hace el alcohol, me dijo ella tomándome el pelo en el teléfono. Va a tocar que tomes más a menudo. Me dieron ganas de verte, de abrazarte, de besarte. Fanny guardó silencio unos segundos y me dijo, en ese mismo tono susurrante que ya empezaba a excitarme, si no me has besado es porque no has querido. Yo sí quiero. Lo que pasa es que me dan nervios, no sé por qué, le confesé. Cuando estoy a tu lado me intimido, me da miedo que me rechaces. Si yo te quisiera rechazar, lo habría hecho desde el comienzo. ¿No te has preguntado por qué seguí viéndote? Me gustas tanto. Tienes que dejarte pensar en que fui la novia de Alfonso. Por eso es que no puedes acercarte a mí. Te sientes traicionando a tu amigo, haciendo algo indebido, eso es. A ver, señor psiquiatra, esta vez tiene que diagnosticarse a usted mismo. Desde que te conozco no he salido con otra mujer ni quiero ver a nadie más sino a ti. Sería el colmo que lo hicieras, porque yo tampoco me veo con nadie más. Y si este fin de semana planeamos algo para nosotros, ¿por qué no vienes aquí y cocinamos juntos? Confírmame y listo. Yo le digo a una amiga que me cuida al niño y me voy para tu casa. Eso sí, no me vayas a dejar metida. El sábado salgo del hospital a las 5. Compro las cosas y a las 7 ya estoy aquí. No, recógeme después del hospital y compramos las cosas juntos. Hecho, a las 5:30 estoy en tu casa. Me voy a poner bien linda para ti. Cuando colgué el aparato me di cuenta de que tenía una erección y que como un adolescente estaba fantaseando con el cuerpo perfecto de Fanny. Estuve a punto de masturbarme pensando en esas imágenes y en la noche que me esperaba entre sus brazos, pero preferí aguantarme y esperar a mi cita del sábado con ella. Para despejar la cabeza, saqué las fotocopias del diario de Ana Valencia y empecé a echar un vistazo. Me sorprendí desde las primeras líneas. Eran frases directas, contundentes, agresivas. 2 puntos. Le he dicho a Alfonso que no se tome las drogas que le recetan, que aprenda a esconderlas debajo de la lengua y que luego las escupa en el inodoro. Lo que están buscando es embrutecerlo, convertirlo en un robot más que trabaje y produzca y se comporte como los demás, como él tiene facultades para ir más allá de la insignificancia general. Los psiquiatras detestan saberse por debajo de sus pacientes, por eso los atacan hasta muchas veces matarlos. Me impresionó el tono del diario de Ana. Había que reconocerle que quizás tenía razón. Pero esa violencia reflejaba que para ella el tratamiento no era una ayuda, sino un combate del cual debía salir airosa y triunfante. Seguí leyendo sin detenerme. 2 puntos. ¿Qué sería de la sociedad si una persona como Alfonso decidiera regresar todos los ataques, los insultos y las humillaciones que esa misma sociedad le ha infligido desde niño? Y tendría derecho, ¿por qué no? En los códigos más antiguos ya se habla de ojo por ojo y de diente por diente. Si lo han pisoteado, él tiene derecho también a pisotear. Y no, en lugar de entrenarse en una venganza que lo igualaría a sus atacantes, es decir, que lo ubicaría a él en el mismo nivel que los agresores, lo que hace es ponerse por encima, elevarse y entrenarse más bien en actos sublimes que dejen en claro su altura inalcanzable.
¿No es un comportamiento semejante el máximo grado de nobleza posible? Yo en su lugar me hubiera convertido en una asesina en serie, en una terrorista despiadada, y no hubiera descansado hasta ver a esa misma sociedad que me humilló arrodillada a mis pies suplicándome perdón. Pero esa soy yo, que soy una bestia feroz. Alfonso no. Él está llamado a alcanzar niveles muy superiores que los psiquiatras jamás entenderán. Cuando salgamos de aquí, seré su refuerzo, su cómplice perfecta, y lo ayudaré a llevar a cabo su plan para tornarse en ese superhombre que nos redimirá a los demás de nuestra bajeza y nuestra ramplona condición humana. Me sorprendió leer esos párrafos de Ana, las mismas ideas que yo había pensado al recibir las 2 cartas de mi amigo. Quiero decir, la misma línea de pensamiento, aunque en realidad yo había dudado de Alfonso y ella no. Y era evidente que para ella no se trataba de enfermedades mentales ni de desequilibrios emocionales, sino de una diferencia sustancial que existía entre la gente común y corriente y ellos dos. La vieja idea que expone Raskolnikov entre hombres ordinarios y hombres extraordinarios. ¿Y no había terminado el protagonista de Crimen y Castigo justamente en Siberia, pagando muy caro su teoría de una cierta supremacía innata? ¿Y la idea del superhombre, mal interpretada, no había dado origen a los campos de exterminio? ¿No era ese sentimiento de superioridad el origen de tantas fechorías fascistas? Terminé de leer a esa joven cuya inteligencia me parecía cada vez más malvada, pero que no dejaba de atraerme. 2 puntos. Hay gente que vino aquí a trabajar, a reproducirse y a morir, como cualquier cucaracha. Ni Alfonso ni yo pertenecemos a ese grupo. No podríamos, aunque lo intentáramos. Era evidente que se notaba en estas líneas la influencia de las conversaciones con Alfonso. Lo que me causó gracia fue ver la vehemencia de la defensa de Ana, la forma como se había sentido identificada con el monstruo que soñaba con ser un héroe, con alcanzar la dignidad que su cuerpo deforme le había negado de niño. El diario terminaba con un párrafo escrito con gran pasión. 2 puntos. Seré el apoyo físico y moral de Alfonso en su cruzada por la decencia. Ya le dije que apenas salga él, empezaremos a trabajar duro para alcanzar los objetivos. No pienso abandonarlo, aunque tenga que enfrentarme de nuevo con mi familia. Quiero estar a su lado y acompañarlo en cada uno de los pasos. Hemos hecho un plan y saldrá a la perfección. Lo único que le he pedido es que me lleve en su nave, que no me deje en un mundo que no me corresponde. Soy una bestia salvaje como él y tengo derecho a partir en el mismo viaje. Me ha dicho que sí y estoy dichosa. Por primera vez en mi vida tengo un plan y sé lo que tengo que hacer. Prefiero morir que seguir pudriéndome en la rutina mediocre de los seres domésticos. Pronto dejaré de ver este estercolero. Me pareció curioso que Alfonso hubiera intimado hasta este punto con la chica vampiro. En su carta no confiesa el nivel de empatía al que había llegado con ella. Comillas, ser el apoyo físico y moral, cierra comillas. Significa que Ana estaba dispuesta a convertirse en su pareja y acompañarlo hasta el final. Drácula y Quasimodo, disfrazado de Batman, viajando en busca de nuevos horizontes. La imagen era inolvidable, eso sí, y con ella en mi cabeza me dormí exhausto más allá de la medianoche. Bueno, así terminamos el capítulo 2. Vamos en la página 174 y bueno, vamos a ver qué continúa en esta maravillosa historia. Gracias por escucharme. Soy Lina María Serrano. No se les olvide dar me gusta y compartir con sus amigos esta publicación. Hasta pronto.